Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? El escenario del encapuchado, lo vamos a enfrentar a Miss Marvel. Tenemos el deck del que os hablé esta semana, ¿vale? Con el especial de campeones. Y le vamos a dar aquí una vueltita a este deck. Es exactamente lo mismo, ¿eh? La misma lista, no cambio nada aunque esté jugando en solo. Pero le vamos a dar aquí una partidita a este deck, a ver qué tal funciona con alguna nueva incorporación que tuvo con respecto a la última partida que os traje con Miss Marvel. Y nada, realmente he planteado pues como algo muy rolero, ¿vale? Ahora os explico con el encapuchado, le quiero dar una oportunidad. Cuando valoré los villanos, yo al encapuchado lo puse el último por la cola estaba justo detrás de Ronan, ¿sabéis? No me gustó nada, porque era como, no sé, eh, me resultó como muy excesiva la dificultad que llevaba. Pero bueno, es verdad que cuando lo tengo jugado pues con Normal 2, con conjuntos de encuentro bastante complicados. Y sin embargo ahora, dándole una segunda oportunidad y ya pensando en, bueno, venga, vamos a pensarnos bien qué queremos meter, pues ya me está apeteciendo más, gente. Me está apeteciendo más. Con Miss Marvel quería plantear una pelea contra un escenario que fuese urbano, porque al final Miss Marvel se desenvuelve más en ambientes urbanos. Y he planteado lo siguiente, ¿vale? Como el encapuchado juega a que empieza a buscar contactos, a que luego hay como una promesa de prosperidad a los diferentes villanos que se van juntando a ellos y luego tiene como un ejército del crimen, ¿no? Es como que plantea que va aumentando su influencia en la ciudad. Pues lo que he planteado es un poco eso también con los conjuntos de encuentros, ¿no? Entonces, primero hay un poco de caos en las calles, luego hay criminales de poca monta, ¿no? Porque es con los pies en las tierras, son mucho criminal de poca monta. Luego puede desvalijarse un arsenal, entonces ya se empieza a armar. Luego en impedimentos tenemos aquí que ya empieza a tener contactos con cierto renombre como Lápida, que no sé muy bien quién es, la verdad, pero bueno, es un tipo bastante duro. Creo que recordar que aparecía en la serie de los 90 de Spider-Man. Luego, pánico en las calles, ¿vale? Caos en la ciudad, ¿vale? Para que, oye, ya empieza a tener aún más entidad, ya tiene a Rhino a sus órdenes, ¿vale? Rhino ya empieza a ser un tipo duro. Luego, que se declare un estado de emergencia, que podría ser quizás lo más tope de caos. Y luego ya, pues que llegue un momento en el que su influencia sea tan grande que pueda llamar a los 6 siniestros, ¿no? Entonces es un poco lo que me he planteado. Vamos a jugar normal porque no las tengo todas conmigo de hasta qué punto me lo he puesto de complicado. ¿Vale? Además, bueno, habéis tenido últimamente demasiada partida en. Bueno, demasiada no, pero bastante partida en experto. Entonces, bueno, le vamos a dar un poquillo de variedad también en la dificultad a esta partida, ¿vale? Y nada, para la semana, por cierto, porque se me olvidó, realmente lo tenía que haber hecho con el especial, el hacer una especie de valoración de Nova y de Ironheart. Entonces, no os preocupéis, porque para la semana siguiente, que os traigo también la partida de Nova, después de la partida de Nova, que ya lo haya probado en su aspecto de protección, luego voy a hacer ese vídeo, porque además no es un vídeo en el que solo quiera incluir la valoración de Ironheart y la valoración de Nova, sino que además lo que quiero hacer es introducir un tema de debate, que es el tema del nivel que creo que deberían tener los héroes, ¿vale? Porque como sabéis, digamos que Ironheart ha salido como bastante rota y bueno, quiero hacer a partir de Nova y Ironheart y ver qué punto de nivel tiene cada uno y bueno, pues hablar un poco de eso, ampliarlo a cómo de fuertes deberían salir los héroes, ¿no? Y hablaros un poco de eso y que a mí me resulta más divertido que menos divertido y creo que os puedo sorprender a lo mejor en eso, ¿eh? Entonces, porque no escucho mucha gente que diga lo que creo que opino yo. Entonces, bueno, pues ya lo iréis viendo, ya lo iré avanzando según se va acercando la fecha para ese vídeo. Entonces, búsqueda de contactos. Empezamos aquí con el encapuchado. Nos dice que conjunto de encuentros el encapuchado y normal, simplemente. Luego, preparación. Elige 7 conjuntos de encuentros, apártalos a un lado y elige uno al azar. Vale, uno al azar. ¿Cómo vamos a hacer? Porque son 7. No tengo un dado de 12 por aquí. Mm, Mm, yo qué sé, vamos a tirar 2 dados, ¿no? Y se suman.
No son las mismas probabilidades, pero nos da un poco igual, gente. El 3. Vale, pues el 3 es un arsenal desvalijado, ¿vale? Nuestra historia comienza con un arsenal desvalijado. Vale, pues vamos a poner esto aquí. Entonces, esto ahora se apartaría, los conjuntos de encuentros. Creo que me los voy a poder ir colocando por aquí, si no son muchos. 1, 2, 3. Uf, lo estoy complicando mucho. La verdad, a ver por aquí. 1, 2, 3. No sé si a lo mejor dejando por aquí estos 3 fuera de cámara, de este lado. Vale, bien. No, no se ven. Vale, y metemos la obligación y barajamos, ¿vale? El juego sucio, para quien no conozca el encapuchado, nos dice que descartas la primera carta, es una especial que se activa a veces, dice que descartas la primera carta del mazo de encuentros, si esa carta no pertenece al conjunto de encuentros del encapuchado, te la quedas como carta de encuentro boca abajo. Si no estáis conmigo, estáis solos. Como veis, empieza como muy finito el mazo del encapuchado, ¿no? Y es un poco temático en cuanto a cómo va incrementándose su influencia en la ciudad. Y la verdad, preparando la partida me di cuenta de la cantidad de villanos que hacen falta para Marvel Champions. Necesitamos, no urgentemente, pero sí con cierta urgencia, bastante contenido. Y bastante contenido diría urbano. Entonces está muy bien que vengan los X-Men, está muy bien que vengan los mutantes, pero a ver si empezamos a tener contenido urbano de este estilo, porque yo creo que hace falta en el juego, para darle más variedad. Tenemos demasiado conjunto de encuentros, perdón, escenario cósmico, creo. Esto empieza en 1, el encapuchado pretende formar un ejército y para ello ha de convencer a varios villanos de que juntos serían más fuertes que por separado. Cuando se muestra esta carta, cada jugador debe resolver la capacidad juego sucio. Vale, pues entonces cogemos esto, se descarta y si no pertenece nos la quedamos como carta de encuentro. Sí que pertenece, entonces ahí se queda. Vamos a empezar la partida con Kamala Khan. Robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y, como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá en esta partida contra el encapuchado. Hace mucho que no juego a Miss Marvel, ¿eh? O sea, la última vez que juego a Miss Marvel... Uf, Bruno, qué buena. La última vez que juego a Miss Marvel fue con vosotros, gente. Vale, la acción de Bruno era que añade a tu mano un máximo de 3 cartas que estén vinculadas. Vale, y acción, vale, era como lo recordaba. Con alter ego te la guardas y con héroe te la puedes recuperar. Ok, bueno, pues tenemos 2 cartas bastante claves dentro de la estrategia para empezar. Y todo lo demás nos viene bastante bien, o sea que yo creo que me lo voy a quedar. La acción de Kamala dice que descarta cartas de la parte superior hasta que descartes una carta de Miss Marvel y la añades a tu mano. Vamos a hacer el fervor adolescente. Unas manos grandes, no viene nada mal. Y vamos a bajar a Bruno, que me lo voy a bajar pues con esto, por ejemplo. Bajamos a Bruno Carelli. Y no sé si vincularme a algo ahora mismo. Igual el seguimiento. No. El manos grandes, a lo mejor. Me voy a vincular un manos grandes con Bruno. Y se lo voy a dejar ahí. Porque de momento creo que no vamos a pegar. Lo demás me lo puedo quedar. Me doy la vuelta. Y hacemos de un modo u otro. Entonces buscamos un plan secundario. A ver cuántos hay. Creo que debería haber 1 o 2. Aquí hay uno. Vale, solo hay este. Ambición desmedida. Complicación 2. Interrupción obligada. Cuando empiece la fase del villano, cada jugador debe resolver la capacidad juego sucio del encapuchado siguiendo el orden de jugadores. Vale. Lo importante, ahora mismo ya no hay más planes secundarios, o sea que no podemos abusar de un modo u otro. Tenemos que esperar a que se metan más planes secundarios a raíz de meter cartas de encuentro. Esto cortamos y ahora esto empieza con 4 amenaza, que lo podemos dejar aquí, la ambición desmedida del encapuchado.
Y vamos a robar 3 cartas. 1, 2, 3. Ostras, pues Vivian nos puede venir muy bien. Aunque podemos quitar toda la amenaza. Por un seguimiento. Voy a pagar un seguimiento. Lo vamos a dejar. Bueno, es que si no, no se ve la carta. Queda guay marcarlo ahí con Daredevil mirando el plan secundario, pero nada. Lo vamos a vincular así. Por... Hmm. Nada, pues voy a tener que sacrificar a Vivian, ¿eh? Vamos a jugar escabullirse. Quitamos 3 de amenaza de un plan. Voy a dejar que vaya al descarte. Y ahora por 1 jugamos despejar la zona. Quitamos 2 de amenaza a un plan, que va a ser este. Y como lo hemos derrotado, robamos una carta. Sí, se puede hacer posteriormente. Lo de la respuesta de Miss Marvel. Y creo que me la voy a dejar en la mano. Y ahora esto nos dice que después de que se derrote el plan vinculado, haces 4 de daño a un enemigo. Entonces le vamos a hacer 4 al señor encapuchado. Creo que me la voy a quedar. Creo que sí, ¿eh? Porque siempre viene bien tener un despejar la zona. Y eso ahora va a sumar a 2. Yo creo que sí. 2, entonces son 2, 3, 4 y 5 y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahora son una amenaza. El villano nos ataca. No tiene nada más, ¿no? No, no me estoy olvidando de nada. Es que hace tiempo que no juego a Miss Marvel y hace tiempo que no juego al encapuchado. ¿Qué tenemos por aquí? No hay muy buena mano, la verdad. Vamos a tener que comernos el daño. Ataca de 1, de nada más. Carta de encuentros, que va a ser cuando se muestre esta carta, el encapuchado te ataca. Resuelve la capacidad juego sucio del encapuchado. Vale, pues nos ataca de 1 y otras son 2. Nos vamos a 3. 3 daños. Y ahora se resuelve la capacidad especial, descartamos una. Como no es, nos la quedamos como carta de encuentros. Entonces se resuelve. Y el villano y todos los esbirros te atacan. Ataca de 1 y otra son 2. Pues 3 ataques en un turno, wow. Vale, vale. El camarote nos va a venir muy bien. Cuando puñal rojo se ha derrotado, gasta 2 recursos distintos y devuelve a puñal rojo a tu mano. Creo que por 1 voy a jugar despejar la zona. Quitamos 2 de amenaza. Robamos una carta de un modo u otro que no podemos usar. Esta creo que voy a dejar que se vaya. Como hemos derrotado un plan, podemos jugar, cambiar la situación. Entonces le hacemos 3 daños. Se va a... Son 4, se va a 7. Se va a 7. Ahora... No sé si devolvérmela. Creo que no. Por 1 voy a bajar el camarote. Me doy la vuelta. Me curo de 5. Y vinculo de un modo u otro a Bruno Carelli. Robamos 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, enderezamos. Una amenaza. El villano planifica de una. ¡Wow! De 4 esto pasa. Madame Máscara. Madame Máscara es Madame Hydra, creo. Entonces son 3 y 1 son 4. Esto pasa, o sea, ya hemos avanzado a la búsqueda de contactos y hay una promesa de prosperidad. Cuando se muestre esta carta, elige al azar un conjunto de encuentros modular que esté apartado. Luego añádelo al mazo de encuentros y barájalo. Coloca una ficha de aceleración sobre el plan principal. Wow. Vale, pues ahora solo hay 6, entonces tiramos el dado y es el 1. ¡Oh, no nos viene muy bien, la verdad! Necesitaba algo más fuerte. Estos son impedimentos, creo que es este, ¿vale? El callejón trasero. Vale. Bueno, el de caos en las calles era el primero que os enseñé. Entonces, ahora, elige al azar, barájalo y coloca una ficha de aceleración sobre el plan principal. Ok, promesa de prosperidad. Lo puse en normal también para que nos dé tiempo a ver diferentes conjuntos de encuentros, a ver el escenario un poquillo, a que, bueno, me apetecía una partida larga, una partida que nos deje cierto margen de supervivencia para poder disfrutarlo, ¿no? Y jugar una partida a fuego lento, ¿no? Que a veces apetece, gente, no tener que ir tan forzados, que ya fuerza bastante el maldito encapuchado, pero bueno. Entonces esto lo empieza en 2 y nos dice que cuando se muestre esta carta, cada jugador debe resolver la capacidad juego sucio. Entonces esto nos dice que si no es carta encuentro, esto queda como carta encuentro. O sea, si no es, perdón, del encapuchado, queda como carta encuentro. Y siguiendo el orden de jugadores, por cada jugador que no haya recibido al menos una carta encuentro boca abajo de este modo, coloca 2 de amenaza sobre esta carta. Vale, pues nos quedamos esto. Entonces ahora, esto fue por la planificación, tocaría carta encuentros y resolvemos. La primera, agotamos a Kamala Khan y retiramos del juego esto, ¿no? Sí, porque no vamos a descartar ningún individuo. Vale. Y la segunda es callejón trasero, oleada. Cuando se muestra esta carta, descarta todos los demás entornos ubicación que haya. Cada personaje que esté en juego recibe +1 al ataque. Vale, pues estamos peleando ahora en el callejón trasero. Y vincula esta carta al esbirro que tenga más vida restante. Si no es posible, esta carta gana oleada. Vale, esto es del arsenal desvalijado. Que desvalijó. Vale, vincula esta carta al encapuchado. Capa del encapuchado. El encapuchado gana represalia 1 y tesón. Y acción de héroe gasta 3 recursos, descarta esta carta. ¡Wow! ¡Wow! Por la mala suerte que hemos tenido es que no hemos metido más planes secundarios. O sea que no vamos a poder tirar de un modo u otro. Hmm. Bueno, bueno. Vamos a hacer la... Ah, no la hice antes, en el anterior turno. Bueno, hacemos la habilidad de Kamala. Descartamos hasta que descartemos una carta de Miss Marvel. Y la ponemos en nuestra mano. Vale. Nos vamos a dar la vuelta. Creo que por una multitarea vamos a bajar. Se ha hecho justicia. Hay que descartar 3 recursos de cada. Espérate, porque entonces voy a descartar el se ha hecho justicia aquí, ¿eh? Hay que gastar un recurso de ciencia, uno de energía y uno de fuerza. Gastamos estos 3 recursos y le quitamos la capa al encapuchado. Ahora, por un manos grandes vamos a jugar en despejar la zona, quitamos 2 de amenaza y robamos una carta. Y lo que voy a hacer es hacer
3 daños. Se va a 10. Y otros 3 daños. Se va a 13 y lo dejamos a 1. Bastante clean, la verdad. Bastante clean. Y me guarda la flexibilidad para defendernos ahora, gente. Vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Esto va a 2 de amenaza. 1 y 2. Ahora, todos los personajes reciben +1 al ataque, o sea que nos ataca de 2. No me voy a defender porque voy a utilizar flexibilidad de 2. Y muestra esta carta. Entonces esto se vincula, es la pistola del encapuchado. Y recibe +1 al ataque, o sea que ataca de 3. Vamos a jugar una flexibilidad. Cuando vas a sufrir cualquier cantidad de daño, evita 3 de ese daño, roba una carta. Vale, vamos a robar una carta. Multitarea. Y me la devolveré, la flexibilidad. Yo creo que ahora no, ¿no? Yo creo que ahora no. Y carta de encuentros. Guarida secreta. Estamos en la guarida secreta. Esto tiene oleada. Cuando se muestra esta carta, descarta todos los entornos que tengan la ubicación. O sea que se descarta esto. O sea que nosotros no nos hemos beneficiado del ataque y solo el encapuchado. Vale. Cada enemigo que esté en juego gana un icono de aceleración. Cada héroe y aliado que esté en juego recibe +1 de intervención. Nos viene muy mal este conjunto de encuentros, porque Kamala Khan no funciona con sus stats básicas. Y la oleada nos dice que vincula esta carta a un esbirro, si no es posible, busca un esbirro en el mazo de encuentros y en su pila de descartes y pone un juego enfrentado a ti y vincúlale esta carta. ¡Wow! Vale, ¿qué esbirros hay por aquí? Guardia y dureza. Guardia y dureza. Ah, vale. En el mazo o en la pila de descartes. ¿Y en la pila de descartes? Madame, guardia. ¿Y esto qué hace? Se pone en juego. Se resolvería el juego sucio. No se hace cuando se muestre, pero sí cuando se derrote. Pues casi que nos vamos a comer un tipo de estos. Un guardia acorazado. Esto es el descarte. Vincula esta carta al esbirro que tenga más vida restante. Si no es posible, busca un esbirro en el mazo de encuentros y en su pila de descartes. Ponlo en juego enfrentado a ti, vincúlale esta carta. Los ataques del esbirro vinculado infligen daño indirecto. O sea que este señor ataca de 4 ahora mismo. Y tiene guardia y tiene dureza. Bueno, se complica, ¿eh? Se complica. Ok, ok. Además ahora mismo tenemos poco daño. Voy a agotar a Bruno. Añade a tu mano un máximo de 3 cartas que estén vinculadas a esta carta. Me voy a recuperar manos grandes y no sé si el de un modo u otro para pagar, la verdad. Vamos a recuperarnos las dos. Ahora, por una, me voy a bajar el traje de polímero biocinético. Me puedo recuperar todas, ¿no? Añade a tu mano un máximo de 3 cartas que estén vinculadas. Vale, perfecto. Ahora, creo que voy a pegar. Y vamos a quitarle esto. El estado duro. No sé si podría descartar la pistola. Tendría que ser ciencia y fuerza. Y fuerza... Tengo esto. Manos grandes me lo tengo que quedar. Y ciencia...
Y ciencia va a ser esto. Le quitamos la pistola. Ahora generamos un recurso universal. Y... y otro. Para pegar de 4 aquí. Esto cae derrotado. Y eso subiría a +3, se va a 5. Fua, eso pasa. Voy a quedar esto. Y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Damos turno. Cada enemigo que esté en juego gana un icono de aceleración. O sea que son 1, 2, 3. Esto se va a 5 amenaza. Ahora, el encapuchado nos ataca de 1. Y nada más, ¿no? Creo que no. Y otra son 2. Carta encuentros. El villano ejecuta el plan mover ficha. Planifica de 1. Y nada más, ¿no? No. Y otra son 2. Se va a 7. 1 y 2. Vale. Vale. Vamos a tener que sacrificar el de ataque. Pagar 2. Que lo voy a pagar así. Por estos 2. Jugamos encoger. Ahora vamos a pagar 1 para jugar despejar la zona. Serían 4, quedarían 3. Sí, vamos a jugar despejar la zona. Entonces quitamos todo esto. Lo dejamos a 3 de amenaza. Juego la habilidad de Miss Marvel. Me devuelvo el despejar la zona a la mano. Ah, perdón, que no agoté el encoger, ¿vale? Hay que para quitar 2 más de amenaza. Entonces quitamos 4 en vez de 2. Y creo que por una me voy a bajar a Nakia. Y no sé si debería irme al alter ego ahora mismo. Aún sigo muy alto eso. Es que podría pasar al último plan, ¿eh? Podría pasar. Nos está dificultando el tipo de conjuntos de encuentros que han entrado, gente, porque no hay planes secundarios y estamos limitando mucho el mazo. Está siendo muy interesante, la verdad, porque nos está poniendo al límite. Creo que me puedo aguantar otro turno aquí. No tiene nada vinculado. 1, 2, 3, 4, 5. Y barajamos. Es que no tiene mucho umbral, ¿eh? Los planes principales del encapuchado. Entonces hay que quitar bastante amenaza de cada vez. Ups. Aún así hemos montado bastante mesa. Enderezamos. Y robamos 1, 2, 3, 4, 5. Vale, tenemos a Amir, que es muy bueno. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué tenemos aquí? Un escabullirse y un manos grandes. Vale, nos va a venir bastante bien esto, ¿eh? Con 2 recursos dobles. Va, genial. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, muy bien. Entonces, esto ahora se va a 6. Porque son 1, 2,
3 por esta maldita cosa. A 6. Ahora, el encapuchado nos ataca de 1, 2. Después de que termine esta activación, resuelve juego sucio. Vale, nos hace 2 daños. Nos vamos a 4. Juego sucio no es, entonces carta de encuentros. Y ahora, carta de encuentros. Vale, la primera. Vincula esta carta a tu superhéroe. Después de que el encapuchado se active contra ti, resuelve juego sucio. Imponerse a la competencia. Agota a tu superhéroe, coloca 2 amenazas sobre el plan principal, descarta esta carta. Vincula esta carta al esbirro que tenga más vida restante. Si no es posible, esta carta gana oleada. Vale, bueno, por lo menos se va esto, que quita la aceleración. Esto tiene oleada. Cuando se muestra esta carta, descartamos la otra ubicación. Todos los personajes que estén en juego ganan tesón. Vale, almacenes portuarios. Vale, la oleada que nos dice, esto oleada. Bueno, pues nada, se van los almacenes. Cada personaje que esté en juego gana represalia. Y esto tiene oleada. Vamos a finiquitar ya el maldito mazo. El villano te ataca. Uf, estamos a 4. Voy a aguantar. Ataca de 1, de 2 y de 3. Nos vamos a 7. Y la última, guardia con dureza. Ok, ok, vale, bastante complicated. Y eso está a 6. Está a 6. Vamos a pagar 2 para jugar escabullirse. Incrementamos en 2 la cantidad de amenaza que se quita. Entonces quitamos 5. Esto se va a quedar a 1. Voy a... Voy a pegar aquí. Por 2 jugamos manos grandes, lo derrotamos. Y me voy a dar la vuelta. Me voy a vincular a Amir. Y uno me lo curo con el camarote tripulante. Y a ver si no pasa eso. A ver si no pasa. Pude haber hecho de otra manera para pagar esto. Sería sacrificar a Mir y no. Nada, prefiero dejarlo así. Vale, pues nos vamos a quedar así. Robamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ostras, ¿y Vivian vale para los entornos? Después de que Vivian entre en juego, elijo un accesorio, un esbirro que no sea elite o un plan secundario. Ah, no, qué pena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos todo. Y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto ahora se va a 3. Ah, cada personaje este en juego gana represalia. Ya, pero lo derrotamos, entonces no nos aplica la represalia. El encapuchado planifica de 1 y de nada más. 1 aquí. Aceleración. Y barajamos. Bastante interesante la partida, ¿eh? O sea, sí que es verdad que lo podía haber rusheado, gente. Y lo mejor para el encapuchado es rushearlo, ¿eh? Pero no siempre estoy jugando óptimo, ¿vale? Muchas veces me apetece jugar por la diversión, realmente. Y como tampoco es una campaña ni nada que haya que ir a full, pues oye, le vamos a dar un tiempito, que está quedando una partida muy, muy divertida. Ahora seguramente esto vaya a pasar en breves. Lo he hecho bien antes, ¿no? Sumaba 2, sí. Y otro más, son 4. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Pasa que ahora tiene mucha aceleración. No sé cuánto tiene el tercer plan, la verdad. Ahora, carta de encuentros, que va a ser... Esto gana oleada.
Y esto gana oleada. Esto gana oleada. Almacenes portuarios. Vale, esto se desvincula. Y todos los personajes ganan tesón. Ok, pues volvemos a los almacenes. Ahora habría que quitar esto. O sea, agotamos a nuestro superhéroe, colocamos 2 de amenaza sobre el plan principal. Ah, perdón, después de que se active contra ti, se activó ahora, habría que resolver el juego sucio. Vale, es de él, entonces no hubiese pasado nada. Vale, no lo hice exactamente cuando debía, gente, ya lo siento. Pero bueno, lo resolvemos ahora, ¿vale? La pena es que nos ha quitado el único plan secundario que hay en el mazo. No sé qué nos hubiese perjudicado más, la verdad. Y ya está, ¿no? Fue el único momento en el que se activó contra nosotros teniendo este accesorio. Sí, juraría que sí. Vale, vale. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos esto? Ah, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacer la habilidad de Kamala. Entonces, descartamos cartas hasta que se descarte una de Miss Marvel, que es esta. Va a la mano. Ahora, no sé si nos conviene enderezarnos. Quizás sí. Agota Nakia. Reduce en 1 el coste de la siguiente carta que juegues en esta fase, ¿vale? Entonces vamos a reducir en 1, jugar un Se ha hecho justicia. Voy a curarme de 1. A Mir me lo podría devolver, la verdad. Voy a darme la vuelta. Vamos a jugar un despejar la zona. Incrementamos en 2 la amenaza de quita. Lo pagamos con el traje de polímero. Quitamos 4 amenaza. Como hemos quitado toda la amenaza, robamos una carta. Respuesta. Después de que intervengas y quites la última ficha amenaza de un plan, descartas Se ha hecho justicia. Prepara tu héroe. Voy a pegar con Miss Marvel. Pegamos de 1. Lo pasamos. Y le toca al encapuchado 2. Cuando se muestre esta carta, elige al azar un conjunto de encuentros que esté apartado. Vale. Entonces, del 1 al 5, gente. No quiero hacer trampas. Vale. Voy a enseñarlos porque ahora mismo no me acuerdo cuál era cuál. No sé. Los tengo así, ¿vale? Obviamente los últimos son los 6 siniestros. Estado de emergencia. Caos en la ciudad. Vale, sí, estamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiramos el dado. El 3, que es caos en la ciudad. Bueno, al menos sabemos que hay un plan secundario. Vale. Vale. Pues esto lo vamos a apartar. Y ahora permitirme que aparte otra vez los conjuntos de encuentros que no entran en juego. Vamos a barajar. Vale. Y la especial creo que cambiaba, ¿no? ¿O no? Descarta las 2 primeras cartas. Juego sucio. ¿Y esto qué es? Juego sucio también. ¿Por qué se llama igual si son distintas? Descarta las 2 primeras cartas del mazo de encuentros. Quédate como carta de encuentro boca abajo la primera carta descartada de este modo que no pertenezca al encapuchado. Vale. Vale. Ok. Bueno, si hay algún error, pues ya sabéis, ¿no? O sea, al final hace mucho que no juego el encapuchado, hace mucho que no juego a Miss Marvel y siempre puede haber algún error. Es la primera vez además que jugamos con este conjunto de encuentros, pero bastante divertido, ¿eh? La verdad, muy guay. Y entonces ahora podríamos jugar de un modo u otro realmente, creo que tengo uno en la mano. Vamos a jugar de un modo u otro, vamos a buscarnos un plan secundario. El único que quedaba por aquí, que lo acabamos de meter. Pánico en las calles. El texto de reglas impreso de todos los apoyos, lugar e individuo se trata como si estuviese en blanco, a excepción de los rasgos. ¡Ostras! Pero espérate un momento. Entonces aquí, ¿qué carta manda? Si yo bajo a Vivian,
entiendo que Vivian prevalece sobre Pánico en las calles. Sí, sí, sí. Sí, claro, porque además esto no afecta, no, solo es a apoyos y lugar e individuo. Ah, vale, no pilla aliados. Buah, qué rayada, ¿eh? De primeras me quedé un poco rayado, la verdad. Esto no sé si lo hemos barajado lo suficiente. Vamos a darle otra vuelta. Ahora solo tiene 16 de vida, el encapuchado. Así que espero poderlo vencer, tal y como va la cosa. Veremos. Vamos a robar 3 cartas. Una, dos, 3. Esto entra con 5 amenaza. Pánico en las calles. La pena es que estamos ya hmm, muy agotados de muchas cosas. Mm, Vamos a pagar 2 y jugar un manos grandes. Le vamos a hacer 4 daños. Por ir acelerando un poco esto. O casi no, ¿eh? Voy a quitarme el plan secundario. Yo creo que es más importante que me lo quite ya. Porque son 5 amenaza. Por 2 y 1 podría bajar a puñal. Intervengo de 2. A ver, por 3 bajo a puñal. Intervengo aquí de 2, se queda 3. Daño en puñal. ¿Qué hacía daño? O sea, puñal rojo. ¿Qué hacía? Cuando sea derrotado, gasta 2 recursos de distintos tipos. Inflige 2 daño a un enemigo y devuelve puñal rojo a tu mano. Vale. Ahora, habría que quitar al menos uno más. Que lo voy a quitar. Hmm. Por uno voy a jugar multitarea. Quitamos 2 de amenaza de un plan. Si se ha pagado conciencia, quitamos 2 de otro plan, pero nos da igual. Y por uno, es que quiero mantener la flexibilidad, gente. Jugamos despejar la zona. Derrotamos este plan secundario. Robamos una carta. Multitarea. Y creo que lo vamos a dejar así. Me voy a recuperar a Amir. Y ahora lo que hago es con la multitarea pagarme a Amir. Y ya lo dejo colocado por si tenemos que volver al alter ego. Que muy posiblemente. Y vamos a robar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos todo. Vamos a poner aquí a los 3 apoyos importantes de Kamala. Que son Bruno, Amir y Nakia. Aquí sus 2 cartas así de mejoras más importantes. Y aquí el aliado. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahora esto avanza en 3. Vale, nos atacaría el encapuchado, no me voy a defender, tenemos una flexibilidad en mano. No hace nada especial a mayores, ataque de 1, de 2, de 3 y de 4.
Jugamos flexibilidad. Evitamos 3, o sea que nos hace un daño. Robamos una carta. La voy a dejar ir, yo creo, la flexibilidad. Y ahora... Carta encuentros. Creo que no me estoy olvidando de nada, porque tengo la sensación de que me olvido de algo. Esto es cuando se muestre, cuando se muestre, cuando se muestre. Vale. Y esto gana oleada. Peligro. Mientras estás resolviendo ahora o nunca, los demás jugadores no podrán ayudarte. Cuando se muestra esta carta, elige una opción. Coloca una ficha de aceleración sobre el plan principal. Agota un personaje que controles y gasta un recurso de cualquier tipo. ¡Wow! Pues ojo, Pues va a haber que agotar un personaje. Vamos a quitarnos un recurso que va a ser de un modo u otro, porque nos da igual, no podemos jugarlo, porque ya han salido los planes secundarios. Y vamos a agotar a... Ah, y antes creo que no utilicé el traje polímero, no lo sé. Bueno, igual sí, No, igual sí. Vamos a agotar a Miss Marvel, por ejemplo. ¿Vale? Esto se va fuera. Ahora... hmm, por una... no, por uno. Vamos a jugar despejar la zona. Quitamos 4 de aquí. Robamos una carta. Pegamos con puñal rojo. Hacemos 2 daños. Daño en puñal. Y... creo que... por estas dos. A lo mejor es bueno escabullirse. Nah, por estas dos. Vamos a jugar manos grandes. Le hacemos 4. Se va 6. Nos damos la vuelta. Agotamos a Mir. Colocamos una carta en la pila de descartes en la parte inferior. Luego robamos una carta. Creo que vamos a poner manos grandes. Robamos una carta. Por 1 me bajo esto. Ahora hacemos la habilidad de Kamala. Me lo guardo con Bruno. Me voy a curar de 1. Debería haberlo hecho diferente, pero bueno, da igual. Podía haber bajado esto. Cala aquí. No me di cuenta de eso. Vale. Y vamos a dar turno. Entonces enderezamos todo. Bruno tiene el agrandar, que vamos a tener que jugarlo ahora. Y yo creo que al siguiente turno ya podemos vencer a este señor, que solo le faltan 10 de daño, ¿vale? Robamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos turno. Entonces esto son 3 de amenaza. El encapuchado planifica de 2. Y una son 3. Carta de encuentros. La capa del encapuchado. Gana represalia y tesón. Vale. Vale, ya estaría. Se me hace raro que no haya oleadas, gente. Se me hace muy raro. Vale, ok. Ok, nos toca. Entonces, podemos vencerle. Ah, poco daño, Poco daño. Poco daño. Vamos a descartar, porque aquí hay unas manos grandes. Vale.
¿Qué hace esto aquí? Vale, esto estaría aquí. Carta encuentros. Vale, esto debió de ser al meterlo al plan secundario. Se me fue la olla. Barajamos. Bueno, pues estuvimos jugando un rato con una carta menos. ¡Invalidada la partida! Nah, gente. Vamos a ver. Eso está a 10 de vida. Y tenemos 6 de amenaza en el plan principal, que yo creo que se puede quitar ahora. Porque quitamos un montón de amenaza con encoger en juego. Cortamos. Ahora. Tengo que jugar algo de la mano. Voy a... no me lo puedo volver. No puedo coger nada del descarte. Jova. Tenía que haber jugado primero a Amir. Y podía haber robado, de hecho, 2 manos grandes. Me colocaba otras manos grandes, robaba el manos grandes y luego con Kamala robaba la otra manos grandes. Podía haberme colocado otras manos grandes en mano. Ay, dioses. Dioses, qué pena. Vale, vale. Vale. Pues, ¿qué vamos a hacer? Creo que no hace falta curarse. Creo que no va a hacer falta curarse. Con el camarote sí. Vamos a quedarnos en 4. Me voy a dar la vuelta. No, vamos a jugar a Nakia. Reducen 1 el coste de la siguiente carta que juegues esta fase. Nos vamos a dar la vuelta. Por 1 voy a jugar un manos grandes. Hacemos 4. Me lo voy a devolver con Miss Marvel. Ahora, por 1. Y por 2. Jugamos... No, por... Joder. Por 1 jugamos multitarea. Quitamos 2. Ahora por 2 jugamos escabullirse. Quitamos 5. Descartamos esto. Enderezamos a Miss Marvel. Jugamos cambiar la situación. Hacemos 3. La devolvemos a nuestra mano. Jugamos cambiar la situación. Y hacemos otros 3. Y ya estaría. Lo hemos derrotado. Y nos quedaría aquí puñal rojo. Y lo que sí, nos hemos comido bastante represalia. Ha sido 1, 2 y 3 con las manos grandes. O sea que nos hemos ido a 7 de daño. Para dejarlo todo correcto, gente. Entonces, sí, nos sobraba. Aún nos sobraba. Claro, puñal rojo, hombre. Ay, antes no conté bien. Bueno, da igual. Bueno, pues hasta aquí la partida estoy un poco oxidado, con Miss Marvel. Esto cuando le coges el tranquillo, fluye muchísimo. También es verdad que ha habido que pensárselo más porque no había mucha opción para jugar de un modo u otro. Ya veis que aún así el deck funciona y el deck es muy bueno, O sea, el deck revienta bastante, la verdad. Revienta bastante. Creo que de hecho podría haber conseguido quitar esto si hubiese jugado de otra manera. Quitar amenaza con puñal rojo y a lo mejor quitar con multitarea, agrandar y el manos grandes, no, bueno, alguna otra carta. Y quizás podía haber podido quitar la capa del encapuchado. Y nada, una partida muy divertida, la verdad, una partida muy divertida. Nos han salido caos en las calles, ha desvalijado el arsenal, no ha salido Rhino, pero podría haber salido porque entró en deck.
Y no recuerdo cuál era el otro. Arsenal desvalijado, caos en las calles y caos en la ciudad. Vale. Bueno, solo llegó, digamos que hemos conseguido hacer una partida en la que el encapuchado solo llegó a alborotar la ciudad, ¿no? Y llegó a tener a Rino a su, digamos, bajo su mando, pero no ha conseguido mucho más allá, ¿no? No ha llamado a los 6 siniestros, no ha sido una partida en la que revolucionara. ¡Oh, mira, venía ahora el señor Rino! Pues justo, ¿eh? Lo hemos derrotado justo a tiempo. Pues muy bien, la verdad, muy divertido. Creo que gana enteros después de esta partida el encapuchado en mi tier list, la verdad. Porque creo que había que darle otra oportunidad. Claro, es que vino con conjuntos de encuentros muy duros, muy difíciles, y se hacía verdaderamente complicado. Además venía con normal 2, entonces claro, te pones con normal 2 o con experto 2 y te pones con aquellos conjuntos de encuentros que, bueno, de hecho algunos son estos, ¿eh? Y era excesivamente complicado. Pero si te pones así algo más chill, yo creo que se disfruta más, ves más escenario. No sé qué hacía el tercero. Ah, el tercero es cuando funda el Estado criminal, ¿no? Es la tercera parte. Vale, vale, muy divertido. Bueno, pues ya me disculparéis si ha habido algún error. Es un escenario que he de traer más a menudo, yo creo. O sea, es que me ha gustado mucho, ¿eh? Me cambia por completo esta partida, un poco el tema del encapuchado, que lo tenía súper atragantado, la verdad. Muy atragantado. Y no sé a quién le había escuchado, que tenía como muy arriba al encapuchado, que le parecía muy divertido. Y dije, joder, pues a lo mejor fui un poco injusto con el escenario, debería darle una segunda oportunidad. Y no es tan Ronan como Ronan, ¿no? Porque digamos que sí que habéis visto, que hemos sacado oleada. O sea, claro, si tú te haces 4 o 5 oleadas con conjuntos de encuentros muy duros, el encapuchado te revienta. Te revienta. O sea, al final hay que ir a, a rushearlo y punto. Pero bueno, siendo así, con algo más suave y en normal, pues muy bien, muy divertida la partida. Muy divertida. Lo traeré más por eso, porque si le cambias los conjuntos de encuentros siempre da más variedad, ¿no? Y para los héroes que, como Miss Marvel, son urbanos, creo que es un escenario que se presta mucho a que lo juegues. Y nada, espero que os haya gustado el mazo. Espero que hayáis podido probar, si no es a Miss Marvel, pues a Ironheart, a Nova o a Miles Morales dentro de lo que os propuse esta semana. Y ya me iréis comentando. Claro, cuando estoy grabando esto, aún no habéis visto el vídeo de especial campeones, ¿no? Entonces aún no sé cómo está siendo el feedback, si habéis probado algún deck o lo que sea. Pero bueno, me lo podéis comentar también por aquí. Y nada, espero que os haya gustado la partida. Y como siempre os digo, nos vemos en próximos vídeos. Chao.